Bienvenidos a este video. Mi nombre es Camila Escobar Díaz, estudiante del segundo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica Equinoccial en Ecuador. Para comenzar, todo lo que nos rodea y conforma el universo es lo que nosotros denominamos como naturaleza, debido a que para que éste se dé y se desarrolle no se necesitó de la intervención de los seres humanos. Es por eso que se le designa como algo natural. Según Miguel Hackey, la naturaleza en un sentido más amplio, general y lejos del empirismo es todo aquello que existe materialmente, es decir, que consiste en un mundo no solamente orgánico, sino inorgánico, y de alguna manera también acerca de la sociedad. El tema central de este video será destacar el contexto histórico y además describir lo que es el derecho a la naturaleza dentro de la Constitución del 2008. Esta Constitución reconoce a la naturaleza como un sujeto de derecho. Además, cabe recalcar que el Ecuador es el único país que reconoce estos derechos dentro de su Constitución. Todo este conjunto de objetos y seres que se crean, desarrollan, transforman y destruyen forman parte de un ciclo de mejora natural, en el cual cada uno de ellos es necesario debido a que cumplen funciones que permitan que se siga obteniendo energía, la cual es necesaria para completar y renovar un proceso de vitalidad para la humanidad. Eduardo Budina señala que el concepto acerca de la naturaleza es lo mismo acerca de la Pachamama, puesto que representan el lugar donde nosotros nacemos y desarrollamos. Por lo tanto, este tiene el derecho a ser respetado, mantenido y restaurado. La Constitución del 2008 es la primera constitución del Ecuador formalmente en reconocer los derechos de la naturaleza, los cuales son garantías para protegerla y preservarla, pues se considera a la naturaleza como un sujeto de derecho que posee estos mismos derechos y no como un objeto al cual se lo puede explotar para que mediante esta explotación se pueda obtener ganancias o a la vez satisfacer necesidades. La Constitución presenta dentro de su contenido a 3 artículos. El artículo 71 señala que la naturaleza, la Pachamama, que es el lugar donde nosotros vivimos, se la debe respetar íntegramente su existencia, además que se la debe mantener y restaurar sus ciclos vitales, estructuras, funciones y sus ciclos vitales. El artículo 72, por otra parte, señala que a la naturaleza tiene el derecho de ser restaurada. Por lo tanto, un individuo o un Estado no debe indemnizar a un individuo o un colectivo que dependa directamente de esos recursos naturales. Y finalmente, el artículo 73 señala que el Estado se ve con la obligación de implementar medidas de precaución y de prevención en ciertas condiciones de que puedan generar la extinción de una especie, los daños para un ecosistema o puede ser un obstáculo para los ciclos vitales de la naturaleza. A la luz del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, se pueden evidenciar 5 claves teóricas diferenciadas que hablan acerca del derecho, del Estado y la sociedad. La primera clave habla acerca del poder. La segunda habla acerca de la relación del Estado constitucional con los derechos de la naturaleza. La tercera clave habla acerca del sujeto de derecho y el objeto de derecho referente al derecho de la naturaleza. La cuarta clave habla acerca de un análisis económico sobre este derecho y finalmente la quinta habla acerca de un costo social. En primer lugar, al poder político lo debemos reconocer como la capacidad que tiene un individuo o un colectivo de imponer sus decisiones sobre toda la sociedad. Así que con lo antes mencionado, podemos comprobar que el reconocimiento del derecho de la naturaleza se dio por medio de una decisión política, es decir, a través del poder político, obviamente influenciado por los ciudadanos, pero la decisión final no estuvo en manos del pueblo. Al mencionar al Estado constitucional, no se nos puede escapar que este derecho ya forma parte de la Constitución, por lo tanto ya forma parte de un Estado. Y es por eso que el gobierno tiene la obligación de garantizar el cumplimiento total de este, y además de implementar medidas que no lleguen a violar íntegramente a este, por parte de cualquier individuo natural, institución o asimismo por poderes del mismo Estado. Finalmente, cuando hacemos referencias acerca de un sujeto de derecho, nos referimos al que el Estado otorga obligaciones, pero especialmente le otorga derechos. Anteriormente la naturaleza era considerada como un objeto de derecho, pero ahora en la Constitución se la denominó como un sujeto de derecho. Pero esta concepción ha traído un gran debate, puesto que cuestiona si la naturaleza debería tener derechos en sí y a la vez si ésta es capaz de ejecutarlos.
Dentro del análisis económico acerca del derecho a la naturaleza, en primer lugar podemos encontrar a dos enfoques. El positivo, que hace referencia al estudio de las causas y predecir cuáles serán las consecuencias de la aplicación de estas normas. Y el otro enfoque representa lo normativo, el cual señala que cuando ya existen estas normas se necesitará saber cuál es su efecto tanto económico como político. Para realizar un análisis económico se necesitan de herramientas económicas para evaluar la eficacia de estas normas. Es decir, que la eficacia es el medio para lograr los propósitos de estos derechos. Y también de igual manera cuando hablamos de eficacia se refiere a la capacidad que tienen los ciudadanos para cumplir estas normas. En fin, el análisis económico se basará en saber cuál es el costo de la implementación del derecho de la naturaleza, así como cuál es el beneficio de su desarrollo. Otra clave importante dentro de los derechos de la naturaleza es el costo social, que es, por así decirlo, el sacrificio que realiza la sociedad, así como los ciudadanos, para obtener algo a cambio. En este caso, el Ecuador, al reconocer a los derechos de la naturaleza, también está reconociendo que no poseerá la libertad absoluta sobre el destino de los bienes naturales, que son necesarios para una mejora económica. Por decirlo de otra forma, el Estado estará sacrificando sus intereses para generar mayores ganancias con la intención de no violentar lo que dictan estos derechos. En fin, para que el costo social no represente un problema en el desarrollo del país, este se deberá estudiar e implementar un equilibrio entre costo y beneficio. Pues bien, ahora les hablaré acerca del contexto histórico que tiene el reconocimiento de estos derechos de la naturaleza. En la Constitución de 1984 se introdujo el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y además la obligación que tenía el Estado de tutelar la preservación de la naturaleza. Para posteriormente, en la Constitución de 1998, se reconoce el principio 3 de precaución y el derecho a que cualquier persona interponga acciones para la protección del medio ambiente. Es decir, que teniendo estas posteriores constituciones y además otro factor importante que el levantamiento indígena, se da varios años después una constitución que por fin sería la unión de todas estas anteriores propuestas acerca de la protección de la naturaleza y más. Ecuador es el primer país en reconocer los derechos de la naturaleza dentro de la Constitución de Montecristi del 2008. Y ese fue un gran paso para el desarrollo de esta sociedad, puesto que acepta los derechos de la naturaleza y de su restauración. Ramiro Ávila asegura que este derecho, sin ningún tipo de objeción, ha reconocido la representación y la capacidad de las personas jurídicas, en sí en entes abstractos, ficticios, intangibles y que además no hay ningún obstáculo para que se puedan reconocer a los derechos de la naturaleza. Desde otra perspectiva, las personas jurídicas a lo largo del tiempo histórico siempre han tenido una existencia temporal muy limitada, mientras que por otro lado, la naturaleza tiene una duración inmensa y su temporalidad es en su mayoría infinita. En la actualidad, aunque a esta se le considera como una decisión correcta y pertinente, esta a la vez trae conflictos, puesto que el dilema aquí radica es que quién es el demandante del cumplimiento de estos derechos, y si será posible que el sistema jurídico esté abierto a incluirlos, reconocerlos y de igual manera defenderlos. Desde un primer instante, desde distintos puntos de vista éticos y morales, dependiendo asimismo del contexto. Para finalizar, la nueva Constitución del Ecuador dio el siguiente paso para obtener un reconocimiento más acertado acerca de los derechos de la naturaleza, a favor del cuidado del medio ambiente. Con esto Ecuador se plantea como un ejemplo para los demás países, donde se espera que de igual manera se acepte y se legalicen estos derechos. Aunque también se debe reconocer lo que implican los derechos a la naturaleza, ya que esos no solo están direccionados exclusivamente a las perspectivas políticas y económicas. Asimismo, los derechos de la naturaleza están dirigidos a un contexto sociocultural, donde se desea que se lo imprima en la realidad de las personas y que éstas tengan el conocimiento acerca de lo que implican estos derechos. Para finalizar, los derechos de la naturaleza son imprescindibles dentro de cualquier sociedad, debido a que ninguna de estas puede seguir permaneciendo ignorante acerca del grave problema al daño ambiental.